Ok. Me parece que ya está. Ok. Muy buenas tardes, señores asistentes. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya resueltos estas dificultades técnicas, vamos a proceder con la mesa número 2 del día jueves 27 de agosto, ¿no? Nuestros ponentes, como ya les había mencionado, son Giovanni Mafiol de la OSA, Gonzalo Jara Tausen, Juan Sebastián Martínez Echavarría y Sven Smil Patzán Díaz, ¿no? Vamos a iniciar la ponencia del día de hoy, no sin antes indicar, pues, que, como ya saben, mantengan sus micrófonos apagados. Al final de la ponencia va a haber un recojo de preguntas de parte de ustedes, del público, y siempre manteniendo, pues, la calma, ¿no? Y la mesura a la hora de la participación. Bueno, nuestro primer ponente, nuestro invitado, es el señor Gonzalo Jara Tausen. Él es profesor de filosofía, magíster en filosofía, con mención en pensamiento contemporáneo por la Universidad de Valparaíso, estudiante de doctorado en filosofía, con mención en filosofía por la Universidad de Chile. Además es miembro del Centro de Estudios del Pensamiento Iberoamericano de la Universidad de Valparaíso y miembro del Comité Consultivo de la Cátedra Mariátegui, además de becario NIT. La ponencia del día de hoy es las diferencias entre el mito político de José Carlos Mariátegui y Antonio Gramsci. Sin más, los dejo con el ponente. Hola, buenas tardes. Como primero agradecer por haberme aceptado el resumen y haberse arriesgado con este tema que voy a hablar hoy. Por una cosa de tiempo, hoy preferí leer, antes que poner un PowerPoint o exponer así. Así que para ordenarme, voy a leer. Ojalá que no sea tan cansador, porque no haya que poner mucha atención. Eso es lo complicado cuando uno lee. Así que voy a comenzar. El mito político, o también llamado mito social, fue formulado por George Sorel en su famoso texto Reflexiones sobre la violencia. El intelectual del sindicalismo revolucionario quería encontrar una herramienta metafísica, antipositivista, que le permitiera hacer avanzar a las masas a la acción en el presente sin pensar en un proyecto futuro. Nos comenta Sorel cómo se articula el mito en primera instancia. Cita Sorel: los hombres que toman parte en los grandes movimientos sociales imaginan su acción inmediata en forma de batallas que conducen al triunfo de su causa. Propongo denominar mitos a estas construcciones, cuyo conocimiento es de tanta importancia para el historiador. La huelga general de los sindicatos y la revolución catastrófica de Marx son mitos. Fin de la cita. Para que las imágenes de la catástrofe y la huelga general se concreten en la acción, el francés utiliza las llamadas experiencias integrales de Bergson, las cuales consisten en probar intuitivamente las efigies que se encuentran en la memoria, viendo su funcionalidad para manifestarse en un presente inmediato. Estas se pueden explicar de la siguiente manera, cito: no se obtiene de la realidad una intuición, es decir, una simpatía intelectual con lo que tiene de más interno, si no se ha ganado su confianza mediante una larga camaradería con sus manifestaciones superficiales. Y no se trata simplemente de asimilarle los hechos salientes, es preciso acumular y fundir junto a una masa de ellos tan enormes que quepa la seguridad en esa fusión de neutralizar unas con otras todas las ideas preconcebidas y prematuras que los observadores han podido depositar, sin saberlo, en el fondo de sus observaciones. Solamente así se extrae la materialidad bruta de los hechos conocidos. Fin de la cita. Estas llamadas experiencias integrales no se reflexionan, se intuyen y se viven. Por lo tanto, están fuera de la razón. Por este motivo, el mito en Sorel dependerá de la filosofía de Bergson. Es a través de ella que estas imágenes lograrán movilizar a las masas de manera espontánea e intuitiva. Ella se comprende solo por medio del yo profundo, contrario al yo superficial de los positivistas. Es ahí donde se reconoce el impulso vital, se crea una voluntad creadora y una fuerza religiosa que tendrá como características mantener la fe y la creencia. Estos dos últimos puntos serán utensilios para perpetuar el espíritu de combate frente al mundo burgués, ya que la fe crea y la creencia mantiene. Para terminar esta introducción, citaré a Bergson, con el fin de manifestar cuál sería el movimiento evolutivo vitalista que activará a la imagen del mito. Cito a Bergson: es en el mismo individuo o en la misma sociedad donde evolucionan las tendencias que se han construido por disociación, que el progreso es una oscilación entre dos contrarios,
una inteligencia, incluso sobrehumana, no podría decir dónde se verá conducido cada una de ellas, puesto que la acción en marcha crea su propia ruta, crea en gran parte las condiciones en que se realizará y desafía así todo cálculo. No se detendrá más que ante la inminencia de la catástrofe. La tendencia antagónica ocupará la plaza que ha quedado vacía. Solo, a su vez, irá más lejos le sea posible. Fin de la cita. Entonces, las imágenes míticas se movilizarían como una fuerza que lucha frente a estas tendencias contrarias. Unas se encuentran descendiendo y otras ascendiendo su impulso vital. En el caso de Sorel, sería el proletariado el cual se encuentra como fuerza en ascenso, y la burguesía como potencia en descenso. De esta manera, el mito estaría en contra de la utopía. Su preocupación es la acción, no el mundo del futuro. Gramsci y Mariátegui fueron influenciados por el pensamiento de George Sorel, dado que este último tuvo una fuerte influencia en el movimiento marxista italiano de principios del siglo XX, en los cuales estos dos autores se desarrollaron política e intelectualmente. Gramsci era parte de la fundación del Partido Comunista Italiano y participó de la revista Il Ordine Nuovo. Mariátegui funda el Partido Socialista Peruano y fue director de la revista Mauta, órgano de izquierda tanto en su país como en Latinoamérica. Muchos son los parecidos entre estos dos autores, pero también muchas son las diferencias. Una de ellas es su relación con el padre de la nueva escuela del marxismo y su concepto del mito político. Para comenzar, mostraremos el mito en Gramsci, cómo el filósofo lo estructura, qué es lo que elimina y qué es lo que permanece de Sorel, para luego ver lo mismo en Mariátegui. El filósofo italiano ve en el mito soreliano una herramienta útil para las masas, pero por el contrario del francés, trata de insertarlo dentro de una agrupación formal que no actúe de manera espontánea. Para Gramsci, el mito está dentro de marcos organizacionales de acción partidista, y de esta manera logra su moderación en lo que respecta a su voluntarismo. El italiano no se enfoca en el sindicato profesional, sino que toma el partido político como movilizador, lo transforma en una entidad esencial e indispensable para la guía de las masas. Las características del mito mutarán dentro de la idea de partido. De esta forma, Gramsci nos propone un mito moderado en la imagen del mito del príncipe moderno, en donde no se encontrarán partes irracionales y vitalistas, refiriéndose al elan vital bergsoniano. Gramsci elimina la filosofía de Bergson en su teoría del mito, para de esta forma solo emplear la imagen mítica, que se conforma en una estructura organizada, racional, y cuya finalidad no sea totalmente la acción, sino más bien la organización de las masas. Gramsci nos comenta, cito a Gramsci, el príncipe de Maquiavelo podría ser estudiado como una ejemplificación histórica del mito de Sorel, es decir, de una ideología política que no se presenta como una fría utopía, ni como una argumentación doctrinaria, sino como la creación de una fantasía concreta que actúa sobre un pueblo, disperso y pulverizado, para suscitar y organizar la voluntad colectiva. Fin de la cita. Gramsci rescata el mito de Sorel como imagen, lo encuentra práctico para levantar al pueblo y organizar su voluntad colectiva hacia la acción. El filósofo italiano nos sigue explicando esta ideología mito, pero ya instalada en el partido político. Cito a Gramsci. El moderno príncipe, el mito príncipe, no puede ser una persona real, un individuo concreto, solo puede ser un organismo, un elemento de sociedad compleja en el cual comienza a concretarse una voluntad colectiva reconocida y afirmada parcialmente por la acción. Este organismo ha sido dado por el desarrollo histórico y es el partido político. Fin de la cita. Según lo antes dicho del mito, se puede eliminar sus elementos irracionales, las partes que venían de la filosofía de Bergson. Se puede mantener la imagen movilizadora, pero manifestada en un organismo concreto en el que se guarda la voluntad colectiva. En Gramsci, esto se observa de manera moderada y limitada por este mismo órgano de vanguardia. Esto se pudo formular ya que el filósofo italiano entiende que el príncipe de Maquiavelo es un elemento retórico que tiene como finalidad restaurar el orden y la potencia de Italia. El príncipe puede ser cualquiera. Cito a Gramsci. El príncipe reside en el hecho de que el príncipe tal no existe en la realidad histórica. No se presentaba al pueblo italiano con carácter de inmediatez objetiva, sino que era una pura abstracción doctrinaria. Se convierte en elemento vivo en la conclusión, en la invocación de un príncipe realmente existente. La posición del racionamiento sobre sí mismo se transforma en efecto, fiebre, fanatismo de acción, imagen mítica. Fin de la cita.
De esta misma forma ve Gramsci el partido. El filósofo nos hace ver que el mito del príncipe moderno como una imagen que tiene finalidad de la creación de la voluntad colectiva nacional, la cual estará resguardada en este eje central, pero que a la vez no solo será imagen, sino que también un cuerpo bien formado, con partes que se activarán en un proceso político determinado. Para concluir, podríamos afirmar que el mito gramsciano no es una ideología negativa, sino que positiva, ya que vendría a orientar a la masa difusa a un pueblo difuminado. El partido es la concentración de esas voluntades. Él las dirigiría por medio de intelectuales de vanguardia hacia la toma del poder. Por lo tanto, el mito mantiene solamente la imagen y la vitalidad la entregaría la racionalización de la organización. Ahora que logramos ver a grandes rasgos la articulación del mito en Gramsci, veamos la idea del mito en el Amauta, que es mucho más compleja. Para Mariátegui, contrariamente que el pensador italiano, el mito se presenta con los elementos vitalistas de Sorel, con todas sus características bersonianas. El autor de los 7 ensayos comprende lo esencial de la teoría de Sorel. Entiende que el mito no puede reproducirse en su forma exterior. Si esto ocurriera, sería la derrota inmediata del movimiento. Las imágenes deben cambiar según su entorno cultural y las circunstancias en las cuales se desarrolla la lucha. Mariátegui, al igual que Sorel, y distintamente que Gramsci, construye 2 imágenes que se unifican. Para Sorel existía el mito de la huelga general proletaria y la catástrofe del capitalismo. Para Mariátegui era la revolución socialista unida al mito de la comunidad inca. El Amauta afirma sobre el mito lo siguiente, cito a Mariátegui: la filosofía contemporánea ha barrido el mediocre edificio positivista, ha esclarecido y demarcado los modernos confines de la razón, y ha formulado las actuales teorías del mito y de la acción. Inútil es, según esta teoría, buscar una verdad absoluta. La verdad de hoy no será la verdad de mañana. Una verdad es válida solo en una época. Contentémonos con una verdad relativa. Fin de la cita. Según estas palabras, el mito se vuelve esencial dentro de la reflexión mariáteguiana. No es un elemento circunstancial para la práctica política, es total y necesaria para la misma. Esto no solo permite alejarnos del universalismo, es la herramienta para la comprensión del dinamismo de las distintas latitudes del globo. No es repetición, sino que creación de nuevas situaciones. Todo movimiento es distinto. Mariátegui asegura que en esta época de posguerra la decadencia es total para las fuerzas burguesas y toma como individuo histórico el proletariado. La clase trabajadora supera como tendencia vital a la burguesía, dado que ésta no tiene mito que la respalde. Cito a Mariátegui: la burguesía niega, el proletariado afirma. Y la clase trabajadora hace estas afirmaciones porque tiene fe en su mito, que lo lleva a la acción, que se presenta como imagen en la revolución socialista. El proletariado acepta la emoción revolucionaria como un principio religioso, y Mariátegui se percata de esto comprendiendo, cito a Mariátegui, que los motivos religiosos se han desplazado del cielo a la tierra. No son divinos, sino sociales. Fin de la cita. Haciendo referencia al mito de la revolución socialista, que es una fe y a la vez creencia. Mariátegui entiende que la creación de estas imágenes viene por una fuerza viva y evolutiva. Por lo mismo afirma que, cito a Mariátegui, el impulso vital del hombre responde a todas las interrogaciones de la vida antes que la investigación filosófica. Fin de la cita. Con esto dejo claro que el mito es incuestionable, no es racional, sino que por el contrario, vital. Mariátegui ya tenía la imagen de la revolución socialista como mito de masas, que será direccionada por la vanguardia, como también lo veía Gramsci, pero faltaba complementar esta imagen con una regional, no de características universales como la revolución socialista, sino que particulares. Es por eso por lo que Mariátegui afirma lo siguiente, cito a Mariátegui: una política realmente nacional no puede prescindir del indio, no puede ignorar al indio. El indio es cimiento de nuestra nacionalidad en formación. La opresión enemista al indio con la civilidad, lo anula prácticamente como elemento de progreso. Sin el indio no hay peronidad posible. Fin de la cita. Entonces, ¿qué es lo que busca Mariátegui en el indio y para el indio a través del mito de la revolución socialista? ¿Qué acción material provoca que el mito se presente, se movilice y crea una representación en el indio? Mariátegui comprende que la tierra, la mama pacha, es la base del Inca, y que el modelo comunista en los indios de la sierra nunca se ha agotado totalmente.
solo se ha ofuscado, ya que, cito a Mariátegui, su impulso vital, el cual era por tendencia comunista. Fin de la cita. Esta razón lleva a la Maute a reivindicar el renacimiento de este impulso vital. Por esa razón es que plantea el mito de la revolución socialista, que lleva las características de vitalización necesarias para que se transforme en un impulso de masas. Todo esto, Mariátegui lo afirma porque está consciente que la esencia de la sociedad india no se ha extinguido, que la historia del Inca se mantiene en la sierra peruana y está representada en el trabajo de la IU. Le queda un minuto, Gonzalo. Ya. Mariátegui comprende que el mito de la revolución socialista logra revivir lo esencial en el indio, y esto es su comunismo. Gracias a este impulso logrará manifestar su energía ancestral. Mariátegui afirma que la visión antigua del indio no se ha extinguido. Cito, voy a seguir. Lo que Mariátegui hace es asimilar el impulso del socialismo moderno con el del socialismo incaico, comprendiendo el relativismo histórico que no le permite igualarlos. Mariátegui nos hace asimilar el mito de la revolución socialista con la comunidad indígena. Entonces, ninguno de estos dos es distinto, defienden el mismo espíritu y la misma fe. El comunismo inca se mantiene vivo en el indio y el mito de la revolución socialista es la imagen de este comunismo para ser generalizado en todo el Perú, pues estos se igualan esencialmente. Disculpe, tiempo cumplido. Tenemos que cumplir parámetros de tiempo. Muy interesante la ponencia. Agradecemos las interesantes tesis que sostenido el ponente y continuaremos. Le recuerdo al público que las preguntas son para el final, ¿sí? Continuaremos con el señor Juan Sebastián Martínez Echavarría. Él es licenciado en Educación con énfasis en Derechos Humanos por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Además, licenciado en Filosofía e Historia por la Universidad La Gran Colombia. Estudiante de la Maestría en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás y docente de Ciencias Sociales de secundaria. La ponencia que nos trae ahora es La ética en el pensamiento de Karl Marx, reflexiones en torno a la construcción de una ética comunitaria en América Latina. Sin más, recordarles que son 15 minutos y con ustedes, Juan Sebastián. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haber aceptado este tema que resulta un poco polémico en el ejercicio de la construcción de pensamiento latinoamericano. Entonces, sin más preámbulos, me voy a permitir leer rápidamente y si alcanza el tiempo, hacer unas reflexiones en torno a la ponencia. Entonces, la obra de Karl Marx es una de las propuestas teóricas más estudiadas y debatidas desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. A lo largo del último siglo, múltiples líneas de pensamiento asumieron la labor de aplicar, según su interpretación y bajo su propio riesgo, la teoría que emanaba de las obras del pensador, lo que condujo a deformaciones y malas interpretaciones. La teoría más conocida y difundida fue la del marxismo soviético, que durante los tiempos de la Guerra Fría se convirtió en la manera adecuada de leer a Marx. Esto condujo a que por primera vez en la historia un filósofo se convirtiera en la cara oficial de un proceso social y político de alcance histórico, como lo fue el del mal llamado socialismo real. La experiencia soviética y la de todos los países del bloque del Este logró realizar un sueño que el mismo Platón había propuesto en algún momento: construir un Estado según las ideas del filósofo, lo que supuso a su vez un ensombrecimiento de la teoría marxiana al situarla como una ciencia irrefutable cubierta por un velo de sacralidad. Esto fue altamente lesivo para una propuesta que en sus orígenes pretendía ser el fundamento de la emancipación humana a partir del combate de verdades absolutas y dogmas totalizantes. La interpretación diversa que tuvo la teoría elaborada por Marx a lo largo del siglo XX produjo que el núcleo conceptual se deformara, eliminando así las posibilidades de una teoría que se postulaba como revolucionaria al contener elementos que propendían por la construcción de un mundo alterno al capitalismo industrial. La deformación del pensamiento marxiano por la interpretación de diferentes teóricos, comenzando por el mejor y más cercano amigo de Marx, Friedrich Engels, tuvo grandes repercusiones en lo político, histórico y social. Las lecturas que se comenzaron a realizar situaron al pensador alemán en una especie de pedestal incuestionable e impedía realizar cualquier crítica, debate o interpretación alterna. Se convirtió a la teoría de la revolución en un saltoral que no podía ser cuestionado, dando paso al nacimiento de una tradición marxista, la cual desarrolló manuales revolucionarios que realizaban análisis económico-estructurales y se postulaban como una verdad universal,
que debía expandirse por el mundo para guiar la liberación de los pueblos. Por ejemplo, el Tiamat, nada más alejado del pensamiento del propio Marx. Así, el marxismo se convirtió en una tradición e impidió realizar lecturas precisas de la situación social particular de las sociedades excluidas. Las lecturas de Marx de forma abstracta en contextos muy diversos produjeron fracasos, fracturas y conflictos sin sentido. Se estableció como imperativo que la realidad debía ser transformada de acuerdo con los lineamientos establecidos de los grandes centros revolucionarios de poder, Pekín o Moscú, ocultando los grandes aportes de la teoría marxiana en los campos de sociología, la historia, la educación o incluso el feminismo. Esto resultó ser una consecuencia del desconocimiento de muchas obras, por ejemplo, la ideología alemana, que por su fecha de publicación o la reducida posibilidad de acceder a ellas, no fueron conocidas por los grandes teóricos marxistas, como el caso de Lenin, lo que generó un sesgo en las posturas más interesantes de los análisis hechos por Marx en la sociedad de su momento desde múltiples perspectivas. Fue durante los años 60 60 y 70 que se hizo manifiesta la necesidad en América Latina de una lectura contextualizada de las categorías elaboradas por el genio de Triá, que permitiera interpretar la realidad propia según los procesos históricos, políticos y económicos que allí se gestaban. Las convulsiones mundiales de aquellas décadas abonaron el terreno para que diversos pensadores se dieran a la tarea de realizar una lectura contextualizada que permitiera abordar problemas concretos a partir del marco categorial marxiano y buscar sacarlo del laberinto de los economicismos deterministas. El caso del giro descolonizador es el más llamativo, pues con base en los aportes que ya había realizado la teoría de la dependencia y el auge de la teología de la liberación, se comenzó a hacer una crítica epistemológica a las condiciones que legitimaban la dominación. De este modo, la lectura renovada de Marx fue imprescindible para fortalecer la crítica desde los aspectos económicos y políticos. La labor había comenzado y Marx debía ser releído a la luz de las circunstancias históricas de América Latina. Posteriormente, con el advenimiento de la caída del muro de Berlín y todos los sucesos posteriores en el bloque del Este, fue más clara la necesidad de esta labor que había comenzado en los años 60. Marx no solo seguía estando vigente, sino que sus alcances teóricos de fundamento sirven de fundamento a la búsqueda de una verdadera liberación, sobre todo en el marco de la globalización neoliberal, cuyas consecuencias son observables en situaciones concretas de la vida cotidiana. La crítica marxiana al capitalismo en tanto sistema de vida es su capacidad de impregnar los espacios esenciales de las relaciones humanas y las contradicciones internas que le constituyen y que son responsables de la exclusión, la miseria, el agotamiento de los recursos y el deterioro progresivo del medio ambiente. Marx entiende que los diferentes problemas sociales son la evidencia de un sistema cuyo ethos está basado en el individuo y la lucha de todos contra todos. Así como que la imperativa tarea del presente es comprender de manera crítica la esencia de este sistema y encontrar opciones de cambio que permitan la transición hacia nuevas formas de vivir. A lo largo de toda su vida intelectual, desde los debates de la Gaceta Renana hasta los escritos sobre la comunidad rusa, pasando por los Grundrisse, obra esencial en el pensamiento de Marx, él comprende que la esencia del ser humano es comunitario y no individual. Su preocupación es por las condiciones que facilitan la dominación y producen la degradación de la vida humana, tal como se evidencia en una carta escrita a Engels, fechada el 30 de abril de 1867, donde asegura que, cito, si fuéramos animales, podríamos naturalmente dar la espalda a los sufrimientos de la humanidad para ocuparnos de nuestro propio pellejo, pero me hubiera considerado poco práctico de haber muerto sin al menos terminar el manuscrito de mi libro. El libro sería, por supuesto, El Capital, que le costó los mejores años de su vida, según asegura en la citada carta, y que desafortunadamente se convirtió en la nueva Biblia de los profetas de la revolución que opacaron el gran potencial transformador de la teoría de Marx. Lo que hay implícitamente en la teoría de este autor es una ética de la vida, que se opone a la necrofilia del sistema capitalista cuya existencia depende de la explotación de la vida del trabajador y todo su entorno. De la misma manera, nuestro autor demuestra preocupación por la eliminación de cualquier vínculo comunitario que luego es reemplazado por la concepción de individuo abstraído de toda relación social que ve en los demás solo medios para conseguir fines. Esto lo va a exponer más que todo en los Grundrisse al iniciar esta obra
va a analizar y va a decir básicamente que el problema es cómo el capitalismo constituye ideológicamente unas formas de dominación, ataca la moral básica del liberalismo. Así pues, la pérdida de lo comunitario es uno de los problemas centrales que Marx analiza en sus obras económicas, ya que la ausencia de un vínculo comunal conduce a que las relaciones humanas se fetichicen y pierdan el carácter sociohistórico que las compone. En este sentido, es preciso afirmar que en el pensamiento marxiano está compuesto por más que categorías económicas que la tradición le atribuyó y que limitaron el campo de análisis. La obra de Marx es ante todo una obra ética que busca aportar en la construcción de nuevas sociedades basadas en los vínculos comunitarios, los cuales caracterizan a los seres humanos en su nivel más esencial, que son rotos por el desarrollo de un modelo de vida fundamentado en contradicciones, capital-trabajo, centrada en la exaltación de la individualización, competencia, libertad abstracta e igualdad difusa, la objetivación y la cosificación de los sujetos con el único fin de establecer ganancias y acumular capital. La crítica al capitalismo que realiza el autor es ante todo una crítica ética a todo aquello que permite la deformación de las relaciones y el rompimiento del vínculo cara a cara que es reducido a la generación. Ahora bien, para ir sintetizando, eh, ¿qué tiene que ver esto en términos de la ética comunitaria, la relación comunitaria? Bueno, Dussel va a ser uno de los principales exponentes, de los principales lectores de la necesidad de construir una ética comunitaria en las relaciones de América Latina que fundamente las acciones políticas, pedagógicas y demás. Marx resulta ser un elemento fundamental porque si lo analizamos a la luz de todos los sucesos y de todos los logros en términos de las movilizaciones sociales y de las prácticas comunitarias, su fundamento o su esencia, su pensamiento más esencial está conectado con eso y nos permite una amplitud categorial. Entonces, en relación con el vínculo comunitario, la idea de ser humano que impera en la actualidad como consumidor e individuo requiere de una renovación radical que transforme la comprensión ontológica de la praxis cotidiana, de la práctica humana cotidiana. Necesita de una nueva ética que permita volver sobre la idea de lo comunitario como constituyente de la vida humana y que no es posible dentro del mundo de la tecnificación y el superdesarrollo que impone en la actualidad, ya que este no permite una comprensión del fundamento mismo de la práctica más allá de lo funcional, ni tampoco tolera la esencia comunitaria porque le es extraña y le dificulta el avance. Cito a Dussel. Heidegger muestra entonces que una de las tareas importantes del pensar contemporáneo, y en esto van a estar en sintonía un poco Marx y Heidegger, curiosamente, es fundamentar una ética. Una ética. El hombre será unitariamente comprendido en su praxis solo a partir de una ética ontológica, ya que la técnica es un pensar calculador que no puede reflexionarse sobre el mismo fundamento. La técnica no puede pensar la esencia del hombre y no puede partir de esta esencia para comprender el sentido de la praxis, es decir, la realización efectiva y auténtica del ser del hombre, su telos. Es necesaria otra actitud y por ello solo el que piensa la verdad del ser como el elemento original del hombre en tanto existente está en la misma ética originaria. Pensar la existencia humana como resultado de los procesos de construcción comunitario resulta una tarea imperativa en el presente. Marx reconoce, y es un mérito que Heidegger concede al pensador, es que el fundamento del ser humano no es el individuo aislado y autosuficiente del liberalismo, sino el comunitario que construye su vida particular en sintonía con las necesidades vitales de los demás a través de la modificación de su medio con vistas a la supervivencia. Los tojolabales tendrían mucho que enseñarnos en esto y por eso podríamos articular el pensamiento de Marx con este tipo de experiencias. En este sentido, la posibilidad de la comunidad de construirse y existir no puede fundamentarse en una subsunción del individuo a las decisiones colectivas, tal como lo hicieron los proyectos comunistas del siglo XX, en donde la burocracia estatal se arrogaba ser la voz del proletariado,
por ejemplo, sino en la unidad de seres plenamente libres que constituyen el núcleo comunal a partir de las capacidades y necesidades que surjan. Heidegger asegura que Marx ha buscado el fundamento en lo social, en lo colectivo. Para él la sociedad es el estado de naturaleza de los seres humanos y allí asegura de modo homogéneo la satisfacción de las necesidades básicas. Sin embargo, Marx comprende que el pensamiento tiene que ser comunitario y no colectivo. Y este va a ser, digamos, el mayor aporte que puede hacerle a la ética comunitaria en América Latina. Para concluir, con esto concluyo, el fundamento de la vida humana hoy más que nunca debe girar en torno a la construcción de comunidad. Las posibilidades de esto se manifiestan cuando se analizan todas las formas de resistencia y lucha de sectores que se oponen a esa visión totalizante del modo de producción del capitalismo neoliberal. Por ejemplo, los movimientos sociales, las formas organizativas comunales en distintas regiones de América Latina o las resistencias de los pueblos históricamente marginados. La construcción de una ética comunitaria en el siglo XXI no debe ser solo un discurso de academia o una disertación de un selecto grupo de mentes alternativas, sino que debe transitar a espacios prácticos de la vida cotidiana y hacer de lo concreto un mundo comunitario, tal como Marx lo pensó y desde América Latina. Muchas gracias y eso es todo. Muchas gracias, Juan Sebastián, por su tan interesante ponencia. Continuamos con la jornada de la mesa de hoy. El siguiente ponente es el señor Sven Esmil Patzán Díaz. Él es licenciado en Filosofía por la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Es profesor auxiliar en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala entre 2013 y 2014. Ha publicado varios artículos en las diferentes revistas del Departamento de Filosofía y la Facultad de Humanidades acerca de ética, política y enseñanza de la filosofía. Ha participado como disertante en el Congreso Centroamericano de Filosofía en El Salvador en el año 2011, así como en los diferentes foros de filosofía realizados en la Facultad de Humanidades. Ha ganado algunos concursos de ensayo organizados por la editorial Piedra Santa. A principios de año publicó un manual de filosofía para estudiantes de bachillerato y se dedica a la docencia con estudiantes diagnosticados con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, además de ser coordinador de talleres de filosofía para la educación dirigido a maestros de educación primaria y secundaria. Ha sido premiado como profesor distinguido en el 2017 en el centro escolar donde labora y ha participado como conferencista en los diferentes congresos conmemorativos del Día Mundial de la Filosofía por la UNESCO, ¿no?, celebrados en la Universidad de San Carlos de Guatemala. La ponencia que nos trae ahora es El reto de la libertad hacia una vida más humana. Lo dejamos con el ponente. Muchas gracias, Martín. Para iniciar, quiero precisamente agradecer este espacio que se me concede para presentar algunas ideas en esta importante actividad académica. Asimismo, quiero felicitar a la Asociación Peruana de Filosofía por tener a bien realizar esta actividad filosófica en donde hemos podido escuchar diferentes ponencias con temáticas sumamente interesantes y pertinentes para nuestro contexto. De tal manera que estamos en condiciones de afirmar que sí existe filosofía latinoamericana y que sí se puede pensar y reflexionar filosóficamente desde nuestro contexto en América Latina. De tal manera que es un honor para mí poder estar compartiendo una mesa con ustedes, querido público, y mis compañeros, colegas, filósofos y hermanos latinoamericanos, a quienes les mando un fuerte abrazo. Mi tema, el reto de la libertad hacia una sociedad más humana. Efectivamente, este título implica una serie de conceptos que podríamos abordar posteriormente. Conceptos tales como la libertad, la moral vista como un constructo social, lo más eficiente y lo menos eficiente en el plano económico, la sociedad y en general el desenvolvimiento de la humanidad a través del tiempo y de la historia. Pero me voy a contentar con señalar que estos conceptos los analizo desde una perspectiva dinámica, es decir, vista como procesos y por ende fenómenos sociales en constante cambio.
En términos generales, el ser humano es un ser contingente ontológicamente, es decir, somos seres innecesarios. De hecho, si la especie humana se extinguiera con un chasquido de mis dedos, los diferentes procesos cosmológicos seguirían su cauce sin ningún tipo de perturbación. En ese mismo orden de ideas, podríamos preguntar incluso si el universo en su conjunto tiene algún factor teleológico, es decir, alguna finalidad. Y es evidente que dicha finalidad no existe. Sin embargo, Aristóteles nos da una coordenada, por lo menos en el plano antropológico, cuando nos dice que cuando el ser humano nace, nace abierto a múltiples posibilidades de ser. Recordemos aquella expresión, el ser se dice de muchas maneras, y en el caso particular del hombre aplica lo mismo. De tal manera que existen una serie de potencialidades que son de carácter individual y que si se desarrollan y fomentan adecuadamente, pueden permitir que los individuos humanos puedan construir su propio sentido de vida y sus propios proyectos personales. Sin embargo, con esto surge un primer problema que hay que superar, y es el hecho de cómo poder cohesionar los diferentes proyectos de vida, los diferentes intereses de cada uno de los integrantes de una sociedad, de un país o de una región. Porque es evidente que muchos de esos proyectos tienden a ser contrarios y generar algún tipo de conflicto. Es evidente que los seres humanos somos desiguales. Y ojo, con esto no quiero decir que los seres humanos no tenemos la misma dignidad, ni tenemos que ser vistos de la misma manera ante la ley, porque yo defiendo eso, precisamente defiendo la dignidad humana y la igualdad ante la ley. Sin embargo, es claro que en la manera de pensar, en los intereses personales, las capacidades, incluso los gustos que podamos ejercer, en ese sentido sí somos desiguales. Pero también es evidente que ustedes, querido público, y yo, estamos en este coloquio de filosofía latinoamericana, en la región latinoamericana y en nuestros países y culturas particulares. Pero a pesar de la diversidad cultural rica, por cierto, que hay en nuestra región, y del aparente relativismo teleológico característico de la posmodernidad a nivel global, en donde pareciera que estamos bajo la dictadura de las verdades a medias, pues a pesar de ello, debemos ser un tanto pragmáticos y reflexionar acerca de cómo poder dirigir los procesos sociales y que no sean estos procesos sociales, económicos y políticos los que nos dirijan a nosotros de manera espontánea. Para tal efecto, considero importante encontrar un principio unificador, si me permiten la terminología, un principio que unifique los diferentes intereses humanos, en el cual todos estemos de acuerdo, no solamente en nuestra región, sino a nivel global. Un principio a partir del cual podamos deducir nuestros parámetros sociales, nuestra manera de organizarnos socialmente, los procesos educativos, la economía, e incluso organizar la manera en que nos relacionamos con la naturaleza, con el medio ambiente. Y he de afirmarles que hasta el momento, a partir de mi reflexión, he determinado que este principio unificador de los intereses humanos lo encuentro en un par de conceptos: el concepto de vida y el concepto de paz. Y es que considero que ninguna persona en su sano juicio estaría en contra de afirmar que para poder desarrollar su propia creatividad, para poder llevar a cabo sus diferentes proyectos de vida, necesitamos como un supuesto previo el poder tener una vida asegurada
y el poder vivir dentro de un contexto de paz. Pueda que este principio que he encontrado pueda tener algún punto, digamos, débil, y si es así, sería de reformularlo nuevamente. De eso se trata. Pero por el momento es lo que he encontrado. Y es que en el contexto latinoamericano conocemos muy bien lo que significa vivir conflictos armados prolongados, no solamente los problemas que en el campo económico puede generar un decrecimiento en el Producto Interno Bruto, pero además de ello también podemos reconocer las pérdidas valiosas de vidas humanas que hemos vivido. Y solo por poner unos ejemplos, el conflicto armado acá en mi patria, Guatemala, que duró 36 años, desde 1960 hasta la firma de la supuesta paz en 1996, 36 años en donde murieron más de 200,000 personas. En El Salvador, otro tanto. En Nicaragua, otro tanto. Y en el Cono Sur, Colombia, sabe muy bien qué es esto de estar viviendo en un conflicto, estar viviendo guerrillas. De tal manera que la paz y la vida deben de ser los pilares sobre los cuales vamos a construir nuestra sociedad. Pero aquí hay algo bien interesante y quisiera señalarlo. Es el hecho de que para poder llegar a una sociedad más humana, precisamente debemos aceptar el reto de la libertad. Y para ello quiero definir a la libertad de la siguiente manera. Es un proceso continuado y paulatino en el que la humanidad desarrolla sus facultades naturales. Y en este sentido me refiero principalmente a la razón, que es la facultad más liberal, la facultad que permite a los hombres independizarse no solamente de statu quo sociales o políticos, sino incluso de la misma naturaleza y de los problemas que esto puede derivar. Y en ese sentido, como facultad liberadora, la razón debe tener un elemento que es característico de la filosofía en general, y es precisamente la autocrítica. Si en algo se distancia la filosofía de la ciencia, es precisamente que la filosofía puede tomarse a sí misma como objeto de estudio, y además de cuestionar las diferentes teorías que pueden estar frente, también cuestiona su propia teoría. De tal manera que un filósofo no puede casarse con una teoría, no puede entrar en el ámbito del dogmatismo. La filosofía no acepta dogmas. Y en ese sentido es necesario tener una conciencia reflexiva y madura en donde entendamos que cualquier perspectiva social, filosófica que se plantee, tiene puntos a favor, puntos interesantes, pero siempre también pueden derivar en momentos o puntos negativos. Y eso, trayéndolo al contexto latinoamericano, implicaría, por ejemplo, reflexionar en torno a las dos posturas ideológicas y filosóficas que han tenido un impacto más fuerte a lo largo de la historia social de Latinoamérica. Me refiero al liberalismo como fundamento filosófico del sistema de mercados y el socialismo de corte comunista y marxista, porque efectivamente ambas posturas podrían tener algunos elementos importantes y viables en un contexto determinado, probablemente en otro contexto ya no sea tan viable. Sin embargo, hay que reconocer que ambas posturas en la historia de Latinoamérica también han tenido elementos negativos y han derivado en situaciones incluso contradictorias. Yo no sé si cuento con más tiempo, Martín, o para poder poner algunos ejemplos. Cuenta con un par de minutos más, sí, con un par de minutos más. Ok, bueno, ok, perfecto, gracias. Entonces, plantearé solo dos elementos. En el caso del socialismo, hay una situación que ha generado mucho problema, y esto se ha criticado incluso desde el siglo XIX en el seno de la Primera Internacional Obrera, por allá por 1865 incluso, en donde se afirmaba que la idea de la dictadura transitoria, entre comillas, del proletariado no nos asegura que no se pueda convertir en otro tipo de sistema opresivo y dé pie a sociedades cerradas y totalitarias.
que evidentemente se ha podido notar desde la extinta Unión Soviética, en la figura de Stalin, e incluso en situaciones latinoamericanas, por ejemplo, en lo que derivó esta lucha antiimperialista en Nicaragua, que de la mano de Sandino fue evolucionando paulatinamente hasta llegar al gobierno de turno actual, Daniel Ortega, en donde se han violentado muchos derechos, incluso constitucionales, y las ideas socialistas mezcladas con otro tipo de elementos han derivado en sociedades totalmente antidemocráticas. ¿Qué decir? La crítica que se le hace al marxismo, o principalmente la teoría de Marx, en torno a la teoría del valor trabajo, que desde el mismo siglo XIX ha sido refutada con planteamientos como los de von Bauer o los de Menger, en donde pues, se puede notar con evidencia que lo que le da el valor a las cosas no es el trabajo socialmente necesario para producir un producto, sino la subjetividad y el interés y la expectativa de los individuos en la sociedad. Pero ojo, que no solo el socialismo podría tener ese tipo de situaciones, digamos, un tanto negativas, sino que incluso, gracias, el liberalismo también ha pasado por las mismas circunstancias. Y solo por poner un ejemplo así rápidamente, en el primer tercio del siglo XX, en América Latina sucedieron una serie de gobiernos dictatoriales que favorecieron políticas de libre mercado. Y esto es bien interesante, porque en términos generales el liberalismo se fundamenta por la opción A, de abolir el Estado totalmente, o la opción B, de reducirlo al mínimo. Sin embargo, en este primer tercio del siglo XX en América Latina se usó como estrategia el apoyar el libre mercado, o sea, desarrollar las libertades económicas, pero se suprimieron las libertades políticas. Y de allí, dictadores que estuvieron relacionados con el liberalismo. Pensemos en Pinochet, pensemos en los Somoza en Nicaragua, o aquí en Guatemala, Manuel Estrada Cabrera. De tal manera que esa actitud reflexiva, autocrítica de la propia teoría, nos podría llevar a construir una sociedad más humana, únicamente cuando todos los individuos, todos los ciudadanos desarrollen sus habilidades, obtengan más conocimientos y a partir de los mejores y más conocimientos que puedan tener, se puedan tomar mejores decisiones personales y para la vida en sociedad. Muchas gracias, Martín, y un abrazo para todos, colegas. Muchas gracias al señor ponente, señores B, muy interesante como todas las ponencias del día de hoy. Y continuamos, recuerden al público asistente, las preguntas son para el final de la ponencia, se hacen en una ronda completa y los ponentes van aclarando sus inquietudes. Continuamos con la sesión de hoy. Tenemos la presencia del profesor Giovanni Mafiol de la Osa. Él es docente en la Universidad de Cartagena en Colombia. Tiene una especialización en ética y filosofía política por la Universidad de Cartagena. Y además posee una maestría en filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La ponencia que nos viene a traer hoy es Simón Bolívar como filósofo político. Sin más, los dejo en la compañía del ponente. Buenas tardes. De entrada, agradecer la posibilidad de que mi ponencia fuese aceptada, el espacio que se me abre y tratar de plasmar en este breve tiempo un borrador, un conjunto de ideas que resultado de unas investigaciones, lecturas que estoy haciendo sobre el pensamiento de Simón Bolívar, el cual me permiten afirmar que Simón Bolívar puede ser considerado un filósofo político. De entrada, decir eso es problemático, porque si se dijera de Rousseau, de Kant, de Marx, hemos hablado, etcétera, incluso hasta el mismo Heidegger, implicaciones políticas, no habría discusión. Pero que se diga justamente de Simón Bolívar genera problemas. ¿Por qué genera problemas? Primero, porque es visto simplemente como un estratega, como un militar que nunca fue militar de carrera, pero sí gestó una campaña libertadora. Es visto de pronto como un dictador, en su última etapa así se lo quiere mostrar, pero sin desconocer hechos históricos. Me voy a detener en 4 o 5 puntos que me han llevado a sostener esa idea y que estoy en ese proceso de
afianzamiento. Primero, ¿por qué considero a Bolívar como un filósofo político? Hago énfasis en lo político porque es fundamental. Quiero detenerme en el primer punto. En 1812, el texto mejor conocido como Manifiesto de Cartagena, después de haber fracasado la campaña, la primera república venezolana, Bolívar, desde Cartagena de Indias, escribe un texto, yo lo llamo propagandístico, un panfleto, un texto que invita a la población de la Nueva Granada, a su gobierno, a que lo apoye para reconquistar Caracas. Aparentemente ese es el sentido que tiene el texto. Es un texto que llama, invita al apoyo militar. Pero si ahondamos un poquito más, nos podemos dar cuenta que el texto tiene algo más de fondo. ¿Qué tiene de fondo este texto? La noción de independencia que tiene Bolívar. Ya aquí, en lo que es considerado el primer escrito público del Libertador, se juega con una visión doble de lo que es la independencia. Y una visión doble en donde una se complementa con la otra. ¿Cuál es la primera forma de entender la independencia? Desde una independencia como una acción, resultado de una acción militar que permite expulsar a los españoles de estas tierras. Claro, esa primera acción de independencia es la que se ha mantenido. Queda simplemente como armar el ejército, lanzarse, enfrentarse con el otro en batallas que de pronto muchas no existieron, como se dice, pero que tiene como fin lograr que los españoles o expulsarlos o que se retiren. Esa forma de entender la independencia que ha hecho escuela está complementada, donde el mismo Libertador lo va a sostener, por una independencia que tiene como resultado no solo la expulsión de los españoles, sino el consolidar, construir, instaurar un tipo de sociedad. Porque en Bolívar es claro algo, las acciones militares en Bolívar no son ciegas, no son acciones solo militares. Las acciones militares de Bolívar tienen un componente político, es decir, toda acción militar que Bolívar realizó tenía a su base, para que le diera sentido, una idea de sociedad, una idea de ciudadano, una idea de Estado, diríamos hoy, que se permite consolidar. Sin esa idea de una sociedad, Bolívar sería considerado, como muchos lo han hecho hasta ahora, un simple estratega militar, que eso tampoco lo era, no fue militar de carrera. Pero ojo, quiero que entiendan, las acciones militares solamente tuvieron sentido porque fueron justificadas para instaurar una nueva sociedad. Porque la independencia para Bolívar no consistía en expulsar al español de estas tierras, porque eso permitiría la llegada de otros posibles. La independencia se consolidaba cuando se instaurara un tipo de sociedad, un tipo de orden jurídico que se adecuara a nuestras características sociales, políticas, económicas y culturales. Entonces, de ahí de entrada podemos ver que la independencia de Bolívar puede ser vista en esos dos sentidos, porque Bolívar tiene una visión de un todo como sociedad. Y esa visión es la que es el caldo de cultivo para entender y comprender mejor las acciones que tomó. Eso lo podemos encontrar en 1812 en el Manifiesto de Cartagena, pero 3 años más adelante vamos a encontrar otro elemento vital, que también ya está presente en el Manifiesto de Cartagena, y es que Bolívar tiene claro, muy claro, las formas de gobierno. Bolívar no solamente piensa una sociedad, Bolívar también piensa cómo debe ser gobernada, organizada esa sociedad que se va a instaurar luego de la independencia militar. Y ahí podemos notar que ya en 1812
Bolívar empieza a hacer alguna crítica que va a ser recurrente. 1812 en el Manifiesto de Cartagena, 1815 en la Carta de Jamaica, 1819 en el discurso de Angostura, y lo que será más tarde en el mensaje a Bolivia, y es la crítica al federalismo. Bolívar conocía, y eso deja muestra en la Carta de Jamaica y en el discurso de Angostura, conoce muy bien los sistemas de gobierno que se han impuesto desde la antigüedad, desde Grecia, Roma, hasta nuestros días. Bolívar tiene claro que de las formas de gobierno la que mejor responde a las necesidades de un ciudadano es el gobierno federal. Pero Bolívar también tiene claro algo, que de acuerdo a las circunstancias en que nos encontramos en Sudamérica, el federalismo, en vez de ser un bien, se convierte en un elemento negativo. Repito, Bolívar reconoce las bondades del sistema federal, reconoce lo que se ha conseguido en Estados Unidos de América, pero lo que tiene claro Bolívar es que ese sistema no es el más adecuado para el caso de Sudamérica, para el caso de la Nueva Granada, para lo que él llamará Colombia. ¿Por qué no es el adecuado? Simplemente porque los principios de los que parte, el tipo de ciudadano que necesita ese sistema no se encuentra en la Nueva Granada. Ya la descripción la dejó bien claro en la Carta de Jamaica. Nosotros políticamente no existíamos. Todo se nos daba desde España. Políticamente no fuimos capaces de organizar algo. No fuimos capaces de participar políticamente. No porque no quisiéramos, sino simplemente porque todas las instancias estaban ocupadas por miembros españoles. Simplemente los miembros, los mal llamados criollos de esta región, se dedicaban simplemente a jugar un segundo papel, a tener cargos de menor importancia. Pero políticamente nunca se formó un ciudadano que pudiera hacer uso de sus libertades, que pudiera hacer uso del voto y que pudiera hacer uso del espacio público para participar como lo exige un sistema federal. En esa medida, Bolívar es claro al decir, no es el más adecuado. Pero que Bolívar se oponga, ojo, al federalismo, no quiere decir que Bolívar tenga un pensamiento obsoleto. Bolívar lo que está haciendo es aplicando, reconociendo que los principios políticos pueden tener vida si se aplican a un contexto en el cual puedan dar fruto. Y la sociedad colombiana de 1820-19 no era la más adecuada. Ahora, si no era el federalismo, ¿qué proponía Bolívar? Bolívar, siendo conocedor del sistema inglés, proponía algo mixto. Y aquí voy. ¿Dónde está la visión política de Bolívar? Primero, en reconocer las formas de gobierno. Segundo, en contextualizarlas, adecuarlas a este espacio. Bolívar entiende que como no hay un ciudadano formado para el sistema federal, necesitamos otro sistema que forme ese ciudadano. Ojo, siempre pensó Bolívar en eso, que el ciudadano pueda aprender no solamente a hacer uso de la libertad, sino a salvaguardarla. ¿Qué propone Bolívar? Un sistema central, un Estado fuerte, con un poder ejecutivo fuerte. Hasta ahí dirán, pues bueno, eso es propio de alguien que se miraba más tarde como dictador, y no. Bolívar, hijo de una época, conocedor de lo que mejor se escribía en Francia, en pleno siglo, finalizar el 18, inicio el 19, Bolívar propone que ese Estado fuerte, ese Ejecutivo fuerte,
tiene que estar acompañado de dos poderes más, un legislativo y un judicial. Bolívar ya tiene en su idea la división del poder público. Bolívar, ¿qué tiene la idea? Justamente de que el poder no se puede concentrar en el Ejecutivo. Eso lo deja claro en el discurso Angostura. Que luego proponga un Senado hereditario, que luego proponga justamente un poder moral, puede ser cuestionado, pero eso tiene su sentido. ¿A dónde voy? Bolívar considera que luego de alcanzada la independencia militar, necesitamos consolidar la seguridad de la sociedad. Necesitamos consolidar, garantizar que la libertad alcanzada por vía militar se puede mantener y consolidar políticamente. Por eso necesitamos simplemente un Estado fuerte que pueda tener claro la división del poder, pero que tenga claro que ese ciudadano tiene que ser formado. El poder moral que propone Bolívar en el discurso Angostura no es traído de los cabellos, es reconociendo que nuestros ciudadanos, dirá, de la Nueva Granada, de Colombia, no tienen las características necesarias para un régimen como ese. Necesita formarse, necesita estar educado y necesita tener claro bajo qué ideas, bajo qué principios se va a formar. En esa medida, la independencia militar tiene que ser continuada por un orden jurídico y un orden jurídico con unas características particulares que lo adecúa a Bolívar a estas tierras y que tiene como fin formar un ciudadano que pueda más tarde poder hacer buen uso de esa libertad, de esos derechos y mejor del voto o de lo que sea la participación política. Porque si no hay un ciudadano formado, la participación política en ese espacio público no tiene sentido. Esa idea se tiene que consolidar. Y es en la misma Carta Jamaica en donde el propio Bolívar nos dice que el problema no está solamente en Colombia. El problema está en que las nacientes repúblicas, no hace mucho liberadas, tienen que dar un segundo paso. El primer paso era consolidarse internamente. El segundo paso es la unión entre esas nacientes repúblicas. La libertad militarmente alcanzada, la libertad consolidada políticamente, solamente puede echar raíces cuando se unan las nacientes repúblicas, conformen una asociación que garantice la protección total. Una federación que garantice que esa libertad será protegida nacional e internacionalmente en América, en este caso Sudamérica. Y lo mejor, poder elaborar estrategias, planes que tengan que ver con la paz. Por lo tanto, el tercer elemento en ese juego, la independencia, es la unión. Y es lo que Bolívar propone en la Carta de Jamaica. No nos vamos a detener si Panamá tenía que ser el lugar, que si tenía que ir Colombia, Venezuela, o si tenía que ir... No. La idea que tiene Bolívar de una unión es la idea de estas nacientes repúblicas se tienen que unir para enfrentar unidas a un poder político fuerte, como puede ser el de España o de algunas potencias europeas. Por lo tanto, la visión de Bolívar va desde la simple acción militar hasta la consolidación de una sociedad más amplia, como es justamente la americana. Por eso propone esa asociación, independiente de que se haya equivocado o no, en que sea el Istmo de Panamá el lugar donde se va a realizar o no. Aquí el lugar donde se iba a realizar no es lo fundamental es la idea que se esconde como tal. Por eso la Unión de América vendría siendo el último eslabón. Profesor Giovanni, eslabón, dígame. Tiempo cumplido, profesor Giovanni, discúlpeme. Listo, ya redondo aquí. El último eslabón para garantizar esa libertad. Solamente cuando hagamos eso es que se podría hablar de una noción de libertad garantizada real,
porque si no se consigue eso es muy difícil poderla realizar como tal. Creo que dejo hasta aquí por Sí. tiempo y estamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias, profesor Giovanni, a Listo. los ponentes, Juan Sebastián, Sven, al señor Jara Tausen, muchas gracias por su participación y ahora vamos a proceder a la ronda de preguntas. Bueno, como estamos en la plataforma Zoom, ya saben, ustedes pueden levantar la mano para participar. Ya tengo aquí a un par de preguntas. Pueden levantar la mano para hacer la pregunta aquí por Zoom. Y si están viendo la transmisión por Facebook, pueden hacer el comentario en Facebook y yo lo recojo de manera que se puede formular la pregunta. Aquí ya tenemos una inquietud de uno de los asistentes a la reunión Zoom, el señor Renzo Roca. Renzo, ¿cuál es tu pregunta? Puedes prender tu micro. Buenas tardes a todos los ponentes. Muy interesante cada una de las ponencias, de verdad. Bueno, solo tengo una pregunta y es para el señor Giovanni Mafiol, y es sobre el Simón Bolívar en sí. No me quedó claro qué tipo de influencias tuvo Bolívar. Quería preguntar, tal vez no lo mencionó, ¿qué tipo de influencias tuvo Bolívar? Si fue solo en base a una ideología o leyó a intelectuales de su propia época, si estuvo inmerso en la literatura propia de esa época, con qué intelectuales fue los que leyó, y en qué se diferenció, dándole así cabida a cuál es la originalidad propia de Bolívar, a diferencia de los intelectuales con los que pudo debatir o leer. Sería eso mi pregunta. Excelente. Primero hay que decir que Bolívar fue un lector excelso. Segundo, Bolívar conocía muy bien a la intelectualidad de su época. Comentan los grandes biógrafos que Bolívar conocía muy bien a Rousseau, conocía muy bien a Montesquieu y conocía muy bien todo lo que se estaba publicando en Francia. O sea, podemos decir que tenemos en Bolívar un intelectual, alguien que estaba empapado, por utilizar una expresión coloquial que se utiliza en mi tierra, estaba empapado de lo que se escribía. Además de eso, comentan los biógrafos que Bolívar siempre, en cada campaña que tenía un cajón, un baúl donde tenía libros, y Rousseau y Montesquieu eran los primeros que estaban al frente. ¿Qué es lo que hace a Bolívar original? Después de haber leído a los clásicos de la teoría del contrato, Bolívar lo hace original algo, llegado a la conclusión. Bolívar no partió desde el deber ser. Bolívar no propuso una idea de Estado de cómo debería ser, sino que la teoría que propone Bolívar, el orden jurídico que propone, lo parte desde el es, desde las condiciones reales, desde las condiciones particulares. Bolívar lo que hace es contextualizar las ideas de las cuales se han nutrido y adaptarlas al contexto de la Nueva Granada, a lo que será Colombia. Entonces, yo te puedo reducir que es que no tuvo en cuenta el deber ser, como se puede decir que parte de Rousseau hasta Kant, incluso hasta los teóricos del contrato moderno contemporáneos, caso Rawls y algunos como Habermas. El deber ser no es el problema, es cómo resolvemos el problema actual. Entonces, eso lo creo que es lo que hace novedoso. Y ahí se marca la influencia de Montesquieu, porque siempre los principios de que el mejor gobierno es aquel que mejor responde a las necesidades del contexto donde se va a aplicar. Ahí podría decirte. Muchas gracias hasta el ponente. No sé, Renzo, aclaró tus dudas. ¿Tienes alguna otra inquietud? No, bueno, recogemos una pregunta de la página de Facebook Live. El señor, también dirigida al profesor Giovanni Mafiol, formula lo siguiente, ¿no? Dice, profesor, ¿no es diferente decir las ideas políticas de Bolívar, que para él sería más sustentable, a decir Bolívar como filósofo político? Aquí lo que hace el señor Bautista es cuestionar el título, ¿no?, de la ponencia en relación con lo sustentable que podría ser, ¿no? Cambiar esa visión. Profesor Mafiol. Muy bien. Creo que para hablar de las ideas políticas, o filósofo, prefiero llamarlo filósofo político,
¿Por qué? Primero por lo provocativo del título y segundo, para reconocer que esas ideas políticas no son resultado de un militar. Es para mostrar que las ideas políticas de Bolívar obedecen a que lo que era el libertador era más que un militar, era más que un guerrero, sino que era un pensador. Más que todo es para reconocer la capacidad de ver más allá, la capacidad de pensar una sociedad que se tiene y no catalogarlo simplemente como ideas políticas, porque no quería que se reduzca, no que lo que quise oponerme era que eran las ideas políticas del militar Bolívar. Quería resaltar era la labor filosófica que había en él, que hubo en sus escritos y que justamente, lastimosamente, por tiempo no pude justificar todas las otras cosas, ideas que tenía ahí, pero que sí están presentes y que catalogan que Bolívar era más que un actor militar, que tuvo unas ideas políticas, sino que era un pensador que tuvo que recurrir al medio militar para realizar, plasmar esas ideas. Esa era la diferencia. Muy bien, profesor Giovanni, gracias por la respuesta. Vamos a ver si aquí hay más preguntas en la sesión de Zoom, en Facebook. Sí, quería hacerle una pregunta a Sven. No sé si podría ampliar los ejemplos acerca de las aplicaciones del socialismo en Latinoamérica y cuál es el carácter moral ético en este tipo de doctrinas. Y con respecto a sus líderes, claro está. Eh, con respecto a Mafiol, al profesor Mafiol, ¿cómo podemos identificar el contexto adecuado para aplicar tal o cual sistema político? ¿Era el federalismo adecuado para algún otro territorio? ¿Y por qué no funcionaría según Bolívar en Colombia? Esas dos nada más. Muchas gracias. Bueno, entonces, que responda primero el compañero que habló del socialismo, de Marx, algo así. Sí, primero es Ben, que responde primero, y luego el profesor Giovanni, y luego recogemos una Dale. pregunta más. Ok, Listo. me parece bien, voy a ser breve en esta pregunta muy atinada, y es que la pregunta sería, ¿realmente ha existido socialismo puro en América Latina? ¿O lo que han sucedido son derivaciones? Porque por ejemplo, pensando en Venezuela, vemos que hay tratados de libre comercio, hay empresas privadas funcionando, entonces yo discutiría eso precisamente. Ahora, en el caso de Fidel Castro en Cuba, por ejemplo, es interesante porque en una entrevista que se le hizo y está precisamente en las redes sociales, una entrevista donde se le pregunta a él cuáles eran los fundamentos de su revolución y le hacen la pregunta real y directa de si era comunista y él lo niega totalmente. Entonces, yo realmente me preguntaría si existió un socialismo como tal. Y de hecho, quisiera ampliar otra cuestión. Muchas políticas que se han tomado como socialistas a partir de la década de los 80 para la actualidad, en realidad son derivadas de planteamientos híbridos entre ideas liberales y estatistas, que se le han denominado estados de bienestar, pero al final los liberales o capitalistas van a decir que eso es socialismo y eso no funciona, pero en realidad es una hibridación teórica. Solamente, Martín. Muchas gracias, Ben. Antes que el profesor Mafiol continúe, hay una serie de preguntas que se podrían anexar a su respuesta, profesor Mafiol, si me permite adherirlas. Claro, con mucho gusto. En nuestra página de Facebook nos pregunta la señorita Cindy Oquendo, pregunta si en el Perú, ¿qué fue lo que no permitió que Bolívar logre pues sus objetivos? ¿No? Pregunta la señorita Oquendo. También el señor Noé Salcero pregunta acerca de la figura de Miranda como posible influencia en Bolívar. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Y aquí en el Zoom, a través del chat, el señor Víctor Cuadros, para el profesor Mafiol, me escribe, ¿no? Desde la acción política, mejor hubiese sido que los pueblos de América hubiesen sido gobernados
por un modelo federalismo, bueno, federalista, supongo que, Ujú. de la forma republicana, que ha llevado a presidentes caudillismos en América Latina. Además, la mayoría de los criollos estuvieron influenciados por las ideas ilustradas, pero que en la práctica no aplicaron a los gobiernos. Profesor, si pudiera englobar un poquito todas esas inquietudes. Ok, listo, muy bien. Vamos a tratar de englobar las 3, 4 intervenciones. Primero, Miranda. La relación de Bolívar con Miranda es bastante conflictiva. Miranda inicia una labor independentista, luego trabajando con Bolívar, muy de la mano, y luego eso va a pesar sobre Bolívar, una relación tensa que tuvo con él. Creo que lo que mató a Miranda en este caso es, supuestamente según Bolívar, el pacto, la negociación que hizo, que parece que fue visto como un traidor. Otros dicen que Bolívar fue el traidor que lo entregó. Entonces, una situación bastante fuerte, pero se reconoce en Miranda la labor independentista, ya gestar, pensar la independencia con ideas que influyeron a Bolívar más que una acción militar. Dos, en Perú, cuando Bolívar llega a Perú ya está bastante complicada la situación, ya estaba bastante avanzado en edad, a pesar que era muy joven, pero estaba la tensión por a dónde pertenecía Perú en el momento. Estaba ligado más a Río de la Plata que a esta zona norte. Creo que Bolívar se encontró con una división interna en el Perú que no permitieron consolidar totalmente el proyecto. Creo que más que la idea fue cómo después de acabado un poder como el español durante tantos siglos, alejado a los españoles, las diferentes élites se enfrentaron y querían tener el poder. Y eso llevó al traste, creo, con las ideas de Bolívar. Así que ligarle que la relación de Bolívar con San Martín con respecto a Perú, creo que también tuvieron algo que ver ahí. Pero eso podría ser discutido más adelante. Con respecto a por qué Bolívar propuso un centralismo, no un federalismo, Bolívar lo propone simplemente conociendo su momento. Mientras nosotros duramos 3, 4 siglos de control, ojo, político, militar, social español, bajo un modo de gobierno absolutista, donde no había posibilidad de que nuestros ciudadanos participaran políticamente. Este ciudadano creció, se formó y se educó bajo una visión totalmente opuesta a la federalista, desconociendo, y si a eso le sumamos las precarias condiciones económicas, las precarias condiciones educativas, y que aquí nunca se conoció el discurso, nunca se vivió el discurso de la participación y de la libertad como tal, eso llevó a Bolívar a pensar que traer un federalismo a una sociedad que había sido formada, liderada, mantenida y controlada, dominada, gobernada por un régimen absolutista, sería trasplantar una planta que no echaría raíces en estas tierras porque no estábamos preparados para eso, consideró Bolívar. Y en esa medida, creo que la acción política podría ser necesaria, pero yo creo que en el momento que se estaba viviendo para Bolívar, la acción política sin estar sostenida en una acción militar no llevaría ningún sentido, porque lo que estaba imperando aquí o lo que primaba era la expulsión justamente de los españoles para luego empezar a construir algo nuestro. La acción política la hizo Miranda y muchos terminaron o desterrados o encarcelados como Nariño o fusilados. Entonces, en este caso, creo que la acción política no bastaba en el momento. Eso fue lo que hizo Bolívar después, como tal. Muchas gracias, profesor. Rápidamente recogemos una pregunta de Facebook para Juan Sebastián. Pregunta también Kevin Bautista. Para Sebastián, ¿cuáles serían los fundamentos ontológicos y epistémicos de la ética comunitaria? Por favor, Juan Sebastián. Bien, cuando se pregunta por el fundamento ontológico, recurrimos necesariamente al principio de la vida humana. Entonces, ¿cuál es el principio mismo o el fundamento de la ética? Dussel va a decir que el fundamento vital o el principio fundamental de
de la ética comunitaria, pues es la afirmación de la vida. Entonces, cuando buscamos ese principio o ese fundamento en la vida, pues nos vamos a encontrar que el pensamiento comunitario no se puede centrar en un individuo abstracto, como lo intentaba, digamos, la explicación del liberalismo, sino que tiene que buscar el fundamento en la vida, en el ejercicio de la vida. Entonces, aquí tenemos que comenzar a comprender ampliamente cómo es que se da ese ejercicio y ese interrelacionamiento, digamos, de toda la existencia del mundo, el mundo como existencia, y de cómo esa dependencia entre los seres humanos entre sí y con el medio en el que viven permiten digamos, ese encuentro. Entonces, la fundamentación ontológica de la ética comunitaria, pues básicamente es el principio de la vida, la afirmación de la vida. Y en la medida en que se afirma la vida, las acciones son éticamente correctas y allí comienza, pues entonces, todo el despliegue y la manifestación de lo que implicaría una ética comunitaria. Muchas gracias, profesor Juan Sebastián. Como siempre, las preguntas del público hacen que se enriquezca, ¿no? el debate y las ponencias. Vamos a ver si todavía tenemos algunas preguntas más en Facebook. A ver. Sí, tenemos una pregunta más. A ver, vamos a leerla. No está dirigida a alguien en especial, pero vamos a tratar de direccionar, ¿no? la pregunta con la temática. Pregunta Edgardo Ames Herrera. Si Bolívar era integracionista, creo que ya sabemos para quién va la pregunta. Si Bolívar era integracionista, como dicen, ¿por qué incentivó y de hecho propició la creación de Ecuador sobre la base de Audiencia de Quito y de Bolivia sobre la base del Alto Perú, teniendo presente que ambos fueron territorios que formaron parte del Virreinato del Perú? Me parece que por temática va dirigida al profesor Mafiol. Si pudiera aclarar ese punto de Edgardo Ames Herrera. Bueno, Edgardo, bastante compleja. Creo que tú acabas de dar respuesta un poco a por qué las ideas de Bolívar en el Perú tuvieron bastante resistencia o no se construyeron como se pensó. Y lo otro es que la visión integracionista de Bolívar creo que no riñe con esas ideas que tú acabas de exponer. La visión integracionista de Perú no partía de Bolívar, perdón, en reducir las 5 naciones a una sola. Eso fue algo que resultó mal con la Gran Colombia, donde al final eran 3, era una, pero eran 3 separadas. O sea, era una unión extraña, una unión forzada, porque Venezuela nunca quiso estar unido, nunca se sintió cómodo, y en Quito tampoco se sintieron cómodos. Era la forma, la integración de Bolívar era una estrategia para evitar la reconquista y para consolidar la libertad alcanzada. En esa medida no reñía ni con las propuestas de Perú, de Bolivia, de Quito, de Colombia y Venezuela, sino que tenían otro fin. Ya creo que el accionar de Bolívar en Bolivia es bastante cuestionado. ¿Por qué? Porque ese Bolívar que vemos en Bolivia es el que termina proponiendo algo muy distinto a lo que propuso en Angostura en el 1819. Ese es el Bolívar que cuestionan. Yo lo que creo que es el Bolívar que responde a las necesidades que encontró en Bolivia en su momento. Entonces, eso es lo que puedo decir por cuestiones de tiempo ahora. Sería pertinente seguir hablando sobre esto. Sí, muy interesante las ponencias de los 4 asistentes. Les agradecemos muchísimo su presencia y por supuesto al público que ha enriquecido la conversación con sus cuestionamientos y sus preguntas. Gracias al público asistente de Zoom y de Facebook Live. Ya por cuestiones de tiempo tenemos que culminar con la ponencia de hoy, no sin antes agradecerles enormemente a los participantes de esta ponencia, al público asistente, y esperemos pues contar con su presencia, ¿no? Para futuras conversaciones, coloquios y para tal vez retomar estas conversaciones tan interesantes, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Feliz tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego. Una feliz tarde. Con salud. No, gracias. Muchas gracias. Feliz tarde desde Guatemala. Hasta luego. Salud. Que estén bien.